Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación sobre migración para periodistas. Mi nombre es Rafael Alarcón Acosta. Soy profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana y me da mucho gusto estar con ustedes para tratar de reflexionar para mejorar el trabajo de ustedes como periodistas, para mejorar sus artículos y sus reportajes. De cualquier manera, este es el trabajo que también hacemos como académicos. Siempre tenemos que tener muy claros los conceptos, los medios que podemos usar, las fuentes de información. Me gustaría empezar esta conversación con ustedes hablando de un principio que ha sido ya integrado universalmente por todos los que nos dedicamos a los estudios de migración. Y este principio es que ninguna persona es ilegal. Es importante siempre decirlo porque muchas veces cuando escribimos podemos hablar de los migrantes o las migrantes ilegales. Esto proviene de la ley de inmigración de Estados Unidos que sí usa esta terminología, a pesar de los tiempos ahora de que se debate mucho esta cuestión. La ley de inmigración lo tiene, el concepto de illegal alien, ¿no? Extranjero ilegal. Fíjense, hasta la palabra alien es todavía más terrible. Entonces, lo que usamos es que una persona es indocumentada, pero de ninguna manera ilegal. Ninguna persona es ilegal. Claro que todas las personas podemos cometer actos ilegales. Eso es otra cosa, pero ninguna persona es ilegal. Otra cuestión en términos para mejorar nuestra escritura, que es una limitación en la academia, pero que yo también la observo en los periódicos, en las revistas que yo leo, es que constreñimos a solo usar migración, cuando nuestro lenguaje nos da mucha más diversidad, porque podemos hablar no solo de migración, sino de inmigración y también de emigración. Entonces, yo sí siempre hablo con mis estudiantes para ser más precisos con el lenguaje y en todo caso siempre usar estos tres términos. Como les digo, el más corriente es el de migración. Por ejemplo, en México siempre hablamos de política migratoria. Con esa queremos decir que son toda la legislación que tiene que ver con lo que el Estado mexicano exige a los extranjeros. Entonces, eso es política migratoria. En inglés se hace una distinción que es muy útil porque allí se habla de política de inmigración y quiere decir que es el sistema de admisión de inmigrantes o no inmigrantes a ese país. Esto es importante porque México, no tanto el caso de Estados Unidos, pero México tiene también una política que podríamos llamar de emigración. Y en mis escritos yo la uso este concepto. México tiene una política dirigida a los emigrantes mexicanos, a los mexicanos que viven en otro país. Entonces, como ustedes saben, México, el Estado mexicano ha desarrollado una legislación para hacer, por ejemplo, la nacionalidad mexicana irrenunciable. Por otro lado, en esta política de emigración está también el voto de los mexicanos en el extranjero.
algo que no todos los estados permiten. Así, aún más, el Estado mexicano en todo el sistema consular, sobre todo en Estados Unidos, donde reside la mayor parte de los emigrantes mexicanos, tiene servicios para los mexicanos. De hecho, dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores existe desde la década de los 90 el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que es esta sección del Estado mexicano para atender a los emigrantes. Entonces, yo creo que nuestros escritos serían mucho más claros cuando nos referimos a los inmigrantes y a los emigrantes. Cuando hablamos de los emigrantes mexicanos que viven fuera de México, pues como sabemos, la mayor parte de ellos se concentran en Estados Unidos. Entonces son los emigrantes mexicanos, inmigrantes en Estados Unidos. Esto yo creo que nos ayudaría mucho. El término migrante, en mi opinión, tiene más una connotación de movilidad actual. En este sentido, yo hablaría de la gran cantidad de personas que han llegado a las ciudades fronterizas mexicanas para solicitar asilo a Estados Unidos como migrantes. A mí me parece que tiene más la connotación de migrante es que eso es esto, de que están en el proceso de movilidad. Quizás cuando hablamos de trabajadores mexicanos con contratos temporales en Estados Unidos, podemos hablar de migrantes en Estados Unidos porque están de alguna manera en un proceso temporal. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Otro de las dificultades que tenemos en la academia, en el periodismo, etcétera, es en estos momentos y más precisamente más o menos a partir de 2004 con el concepto de asilo y refugio en Estados Unidos, que por cierto son dos figuras legales diferentes. Entonces yo percibo mucha confusión en eso. En México, para empezar, y de aquí viene mucho de la confusión, tenemos también dos figuras que ofrecen protección a extranjeros. Una es la condición de refugiados para personas que ya se encuentran en el país y que personas de otros países y que solicitan la protección del Estado mexicano, y el Estado mexicano, cuando estas personas cumplen con los requisitos, les da el estatus de refugiados, condición de refugiado se llama. En el caso de México tenemos la figura también del asilo político, que es una protección para las personas extranjeras que en sus países sufren persecución, peligro a su vida y precisamente por razones políticas. Un ejemplo muy cercano es el del presidente Evo de Bolivia, que tuvo que salir. De hecho, el gobierno mexicano lo rescató de Bolivia. Entonces, muchas veces yo he visto que en los diarios, en los periódicos, se habla que en Estados Unidos también hay un asilo político. Y esto está equivocado, está mal. No existe esta figura. Entonces, voy a compartirles una presentación sobre la diferencia entre el refugio y el asilo en Estados Unidos. Para empezar a entender el sistema de refugio y asilo en Estados Unidos, es necesario primero recurrir a la definición internacional de refugiados, que resultó de la Convención de las Naciones Unidas de 1951 y posteriormente del Protocolo de 1967. Allí, en este contexto de la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, hubo esta Convención de las Naciones Unidas para
definir quién es un refugiado. Y la definición que surgió de allí es que el refugiado o la refugiada es una persona que es incapaz o que no quiere regresar a su país, lo que se define como home country, y que no puede obtener protección en ese país debido a persecución en el pasado o miedo bien fundamentado de ser perseguido en el futuro en relación a raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social particular y opinión política. Como pueden ver, aquí está clarísimo el contexto de la posguerra. Y esto, como digo, surgió en 1951. Entonces, estas 5 razones por las cuales se podría definir a un refugiado podrían parecer, o en mi opinión, ya son muy limitadas para lo que está sucediendo en el mundo hoy. Entonces, hay de alguna manera ajustes. Por ejemplo, la membresía, les repito las 5 razones: raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social particular y opinión política. Por ejemplo, en algunos de los ajustes está de que, por ejemplo, membresía a un grupo social particular que probablemente cuando surgió esta definición de refugiado se refería a la pertenencia a ciertos grupos como los judíos o los gitanos que eran perseguidos o otros grupos. Ahora esta membresía a un grupo social particular que puede ser aplicado, por ejemplo, a la población LGBT y más. Entonces, hay el esfuerzo por adaptar estas razones al mundo de hoy, pero de cualquier manera son limitadas, y eso hay que decirlo de entrada. Empecemos por el refugio. El refugio en Estados Unidos se solicita desde el exterior de ese país, generalmente desde un país de transición. Y tiene la particularidad de que tiene un límite numérico anual. Por esta razón, cada año el presidente, en consulta con el Congreso, determina el límite numérico de las admisiones de refugiados. Entonces, este es el primer estatus de protección, con un número limitado anual, determinado por el presidente y el Congreso. Y importante, que se solicita desde el exterior de Estados Unidos. Pasemos al asilo. El asilo se puede conceder a personas que ya están en Estados Unidos y que buscan protección. También se puede solicitar en los puertos de entrada cuando se busca admisión o dentro de un año de haber llegado a Estados Unidos. Entonces son las 2 razones: o en los puertos de entrada, que son en la frontera de Estados Unidos, y ya en el interior de Estados Unidos, dentro de un año de haber ingresado a ese país. Y aquí viene lo interesante. Esto de que se puede solicitar el asilo en los puertos de entrada es el gran incentivo que ha movido a muchísimas personas de muchísimas nacionalidades a llegar a la frontera sur de México para cruzar todo el país y llegar a las ciudades fronterizas mexicanas. Esto es muy importante entenderlo. Esta es la razón que ha movido a los solicitantes de asilo a salir de los países para llegar a las ciudades fronterizas mexicanas. Aquí también hay que decirlo. Los abogados de inmigración en Estados Unidos argumentan que también el asilo se puede pedir, como ellos dicen, entre los puertos de entrada. No solo en los puertos de entrada oficiales, sino entre los puertos, quiere decir después de un
ingreso indocumentado, cruzando la frontera de manera indocumentada, y ya en Estados Unidos se puede pedir a los agentes de la patrulla fronteriza. Esto es importante mencionarlo porque pues esto es lo que ocurre todos los días en las ciudades fronterizas mexicanas. Entonces, importante, se puede solicitar, digamos, en la frontera entre México y Estados Unidos. Claro, también en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Pero allí hay la complicación porque entre esos dos países hay el acuerdo de tercer país seguro por medio del cual una persona que ya está en un país considerado como tercer país seguro no puede solicitar la protección en el otro país. O sea que si ya está en Estados Unidos, no puede solicitar la protección en Canadá. Otra característica del asilo diferente del refugio y muy importante es que no hay límite en el número de individuos a quienes se les puede otorgar el asilo cada año. Entonces, son dos componentes muy importantes. Se puede pedir en la frontera de Estados Unidos y además no hay límite numérico anual. Entonces, esto es lo que hace diferente el asilo y el refugio. Otra importante característica es que tanto los y las refugiados y asiladas son elegibles para convertirse en residentes permanentes legales. Después de un año de haber sido admitidos como refugiados o como asilados. Entonces, este otro incentivo de que este sistema de protección por dos vías puede llevar a la residencia permanente legal es también otro gran incentivo para hacer que las personas soliciten el refugio o el asilo. Entonces, como les decía, este sistema de Estados Unidos es muy diferente al de otros países y por tanto es importante conocerlo. Además, hay otras formas de asistencia humanitaria y esto lo hemos ido aprendiendo conforme en México se han desarrollado esos flujos de personas que empezaron de manera numerosa con los haitianos en 1916. Por lo menos en la frontera con California, aunque para ser precisos, este movimiento de personas se inició con la gran cantidad de menores no acompañados que empezaron a llegar en 2014, sobre todo al estado de Texas. Además del sistema de refugio y asilo que conduce a la residencia permanente legal, tenemos otras formas de asistencia humanitaria. Por ejemplo, el famoso TPS, que es en inglés Temporary Protected Status. Se concede a personas que se encuentran en Estados Unidos, pero no pueden regresar a su país de origen debido a desastres naturales, condiciones temporales extraordinarias o conflictos armados en curso. Muy importante, el TPS es ya a las personas que están en Estados Unidos, que son originarios de estos países que sufren algún tipo de desastre natural o conflicto armado. Esto lleva a que muchos migrantes que no saben bien se confunden y piensan que al ingresar a Estados Unidos podrían obtener el TPS, pero eso no es posible. Otro tipo de protección es el Deferred Enforced Departure, que ofrece protección contra la deportación de las personas cuyos países de origen son inestables, por lo que su retorno resulta peligroso. Entonces, este tipo de protección se ofrece a las personas que están en proceso de deportación formal, proceso de expulsión de Estados Unidos, pero que argumentan que no pueden regresar a sus países porque les resultaría peligroso. A diferencia del TPS,
este sistema de protección queda a discreción del Poder Ejecutivo. Otro tipo de protección que involucra a muchos mexicanos es lo que se llama DACA. Y a los que han recibido este tipo de protección les llaman Dreamers. Es la Deferred Action for Childhood Arrivals, que es un programa establecido en 2012 bajo la presidencia de Obama, que permite a determinadas personas que fueran llevadas a Estados Unidos siendo menores de 16 años y que han residido continuamente en ese país desde el 15 de junio de 2007, permanecer en Estados Unidos y trabajar legalmente durante al menos 2 años, siempre que no tengan antecedentes penales, importantísimo, y que se hayan graduado al menos de high school. Como ustedes saben, la high school equivale a la preparatoria, que por cierto, esta terminología también es confusa porque muchas veces en Estados Unidos en reportes se habla de educación secundaria, secondary education, para distinguirla de la primaria, y por eso incluyen en secondary education a la high school. Entonces, muchas veces cuando traducimos secondary education, lo traducimos como estudios de secundaria, cuando está realmente también incluida la high school, que es ya el año 10, 11 y 12. Entonces también mencionar. Bueno, como ustedes saben, hay muchos mexicanos que fueron llevados por sus padres cuando eran pequeños, que cruzaron la frontera de manera indocumentada y que ahora están protegidos bajo DACA. Pueden trabajar, tienen permiso de trabajar, pueden vivir en Estados Unidos, pero no son residentes permanentes legales. Otra forma de protección que aprendimos, que yo personalmente aprendí con la llegada de los haitianos a Tijuana, es lo que se llama Humanitarian Parole. Y este Humanitarian Parole permite a determinadas personas entrar en Estados Unidos aunque no se ajusten a la definición de refugiado. Fíjense, qué interesante. Aunque no se ajusten a la definición de refugiado y que no pueda inmigrar por otras vías. Las personas en parol pueden ser admitidas temporalmente por razones humanitarias, urgentes o por un beneficio público significativo. Esto es muy importante y por tanto yo les pediría que pusieran atención cuando una persona que llega a la frontera de México tratando de ingresar a Estados Unidos, en lugar de ofrecerle el asilo que lo llevaría a la residencia permanente, le ofrecen este tipo de protección, Humanitarian Parole, lo que significa que solamente tiene una protección probablemente por 1 año o 2 años, pero luego tendría que salir de Estados Unidos. Yo aprendí con la migración de los haitianos que quienes al presentarse en la frontera y solicitaban la protección, ingresaban a Estados Unidos. Yo erróneamente asumía que por razón ellos ya entraban en el proceso de asilo. Pues no, lo que aprendí después es que a muchos y a muchas de ellas, haitianos y haitianas, lo que les ofrecían era este Humanitarian Parole, lo cual con estos cuatro formas de asistencia humanitaria podemos ver que hay una gran población en Estados Unidos extranjera que está en estos tipos de protección humanitaria que no son definitivos y que no llevan a la residencia permanente. Entonces, muchos de ellos han vivido por muchos años bajo estos tipos de protección, pero no son residentes permanentes. Entonces,
digamos que están en una especie de limbo. Están protegidos, pueden trabajar, pero no tienen la seguridad de que son residentes permanentes legales. Entonces, para terminar, yo menciono aquí que ninguna de estas formas de asistencia humanitaria conduce necesariamente a la residencia permanente legal. Bueno, espero que estos temas que hemos tratado en esta sesión puedan ser útiles para sus escritos periodísticos, para sus artículos, sus reportajes, y que esto mejore la calidad de la información que todos requerimos. Repito, estas exigencias también de conocer y de tener, usar los conceptos precisos, pues también se nos exigen a nosotros en la academia. Y agradezco mucho su atención y de nuevo espero que estas reflexiones hayan sido útiles para ustedes. Muchas gracias.